pequeña de 14 años se casó con su abuelo. Cuando sepas la razón, quedarás sin habla. Kendra y Caleb habían atravesado un camino lleno de desilusiones en su lucha por ser padres. Después de años de intentos fallidos, cada visita al médico se sentía como una nueva carga emocional. Tal vez no estamos hechos para esto, había murmurado Caleb una noche mientras ambos se sentaban en la cama, con la luz tenue y el silencio envolvente. Kendra lo miró con tristeza, apretando su mano con fuerza. No podemos rendirnos. Lo que deseamos está en algún lugar, esperando por nosotros. Yo lo sé, había dicho ella. Con el paso del tiempo, sus corazones se llenaron de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Finalmente, en una primavera inesperada, la noticia llegó como un susurro del destino, o quizá de Dios. Kendra había sentido un ligero mareo que, al principio, pensó que era solo por estrés, pero cuando el médico confirmó el embarazo, ambos estallaron en lágrimas de alegría. Caleb levantó a Kendra en sus brazos y giró en círculos, riendo entre lágrimas. «¡Vamos a ser padres!», exclamó, su voz resonando con una mezcla de incredulidad y felicidad. La llegada de Elizabeth llenó su hogar de luz y risas, pero también trajo consigo una serie de pruebas. Durante los siguientes años enfrentaron la tristeza de perder a sus propios padres, o sea, a los abuelos de Elizabeth. La muerte de sus seres queridos fue un golpe devastador. Kendra y Caleb se apoyaron mutuamente como era de esperarse. Lloraron en silencio y recordaron a quienes habían amado. «Ellos estarían tan orgullosos de nuestra niña», decía Kendra mientras sostenía a Elizabeth en sus brazos. Un rayo de luz en medio de la penumbra parecía emerger. Cuando Elizabeth cumplió los 10 años, el abuelo Lucas, de 75 años, el único que le quedaba, se convertiría en su guía. Vivía solo en una granja en Arizona, donde había dedicado su vida al cultivo de sus tierras. La vida en la granja no era fácil, pero Lucas siempre había encontrado alegría en su trabajo. Sin embargo, la soledad comenzó a pesarle, y un día, mientras realizaba mantenimiento, sufrió un accidente que lo dejó incapacitado por un tiempo. Caleb sintió que debería hacerse cargo de su padre. Era la única alternativa que le quedaba. «No puedo dejarlo solo en un lugar así», le dijo a Kendra una noche, su voz firme. Juntos decidieron llevar a Lucas a vivir con ellos. De vez en cuando habían planeado ir a la granja, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Kendra y Caleb renunciaron a sus trabajos dispuestos a cuidar ahora de la granja y de Lucas. Iban y venían. Una hora de viaje los separaba de lo que era su casa y la granja, pero estaban más que felices. La llegada del abuelo había traído mucha felicidad a ellos y también ocurrencias. Lucas encontró en Elizabeth una chispa que iluminaba sus días. «¿Sabes qué? Cuando yo era niño también soñaba con tener una pequeña ayudante en la granja», le contó una tarde mientras ambos sembraban flores en el jardín. Elizabeth sonrió con curiosidad mirando a su abuelo con admiración. «¿Y qué hacías tú con ayudante?» «Oh, hacíamos grandes aventuras. Una vez intentamos construir un cohete con cartones, pero terminó siendo un desastre», rió Lucas, sus ojos brillando con nostalgia. «Pero fue el mejor desastre de mi vida y no lo cambiaría por nada». La conexión entre abuelo y nieta creció día tras día. Lucas, con sabiduría y cariño, le enseñó a Elizabeth a cuidar a los animales y a valorar la tierra. En las noches se sentaba en el porche, contemplando las estrellas, cosa que no habían podido hacer mientras habían estado en la casa en la ciudad. Él le contaba historias de su infancia. «Siempre hay algo mágico en el cielo, Elizabeth. Solo hay que saber mirar», le decía. Y ella, con la cabeza apoyada en su hombro, se perdía en sus relatos. Su voz lo era todo. La hacía viajar hacia ese instante y casi podía vivir lo que su abuelo le decía. Así, mientras se enfrentaban las pruebas de la vida, Kendra y Caleb y Lucas encontraron en Elizabeth no solo una razón para sonreír, sino un lazo que los uniría para siempre. La granja, llena de risas y aprendizaje, se convirtió en su hogar, y juntos estaban listos para afrontar lo que el futuro les deparaba, sin saber que su mayor desafío estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, la vida en la granja se convirtió en un refugio para Kendra y Caleb y Elizabeth. Los días estaban llenos de labores, pero también de risa. Elizabeth, en su energía juvenil, se encargaba de ayudar a su abuelo Lucas a cuidar a los animales cada vez que llegaban a la granja.
Cada mañana los tres se despertaban, sobre todo los fines de semana, al canto de los gallos, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. «Hoy vamos a aprender a ordeñar a la vaca, Elizabeth», le decía a Lucas con una sonrisa cómplice. Elizabeth, emocionada, corría hacia la sala vestida con su overol de granja. «Abuelo, ¿puedo hacerlo yo primero?». Su voz resonaba con una mezcla de inocencia y determinación. Lucas reía y asentía. «Claro, pero ten cuidado. No querrás que la vaca te asuste o te dé una patada, como le pasó a mi ayudante». Elizabeth lo miró extrañada, sin embargo estaba muy emocionada, que obvió ese detalle. A medida que pasaban los meses, el vínculo entre abuelo y nieta se fortalecía cada vez más. Las tardes eran un tiempo especial. Se sentaban en el porche donde Lucas le contaba historias sobre su infancia, aventuras pasadas y lecciones aprendidas. «Cuando yo tenía tu edad solía correr por estas tierras como un loquillo», decía Lucas con los ojos llenos de nostalgia. «Siempre hay algo nuevo por descubrir», le dijo. La vida se volvió llevadera con esos últimos cambios, pero no siempre sería fácil. La noticia del cáncer de Elizabeth llegó como un golpe devastador. Una mañana, mientras ella jugaba con sus amigos en la escuela en el pueblo, Lucas sintió una angustia inexplicable. Cuando lo llamaron para recoger a su nieta, su corazón se aceleró. «¿Qué estará pasando?», murmuró. Mientras conducía, las manos firmes en el volante y la preocupación en su rostro lo decía todo. Al llegar al hospital, la escena era desoladora. Elizabeth yacía en una camilla, su cuerpo medio debilitado, y el médico le daría la noticia que le partiría el alma por completo. «Señores, tras los estudios, me temo que debo decirles que Elizabeth tiene una enfermedad grave. Elizabeth tiene cáncer en la sangre». Las palabras flotaban en el aire como un eco aterrador y el mundo de Lucas y de sus padres se desmoronó en un instante. Kendra se abrazó a Caleb y Lucas, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su nieta. «No puede ser», musitó. En esos momentos la familia enfrentó la dureza de la realidad. La desesperación y la impotencia se apoderaron de ellos, pero también surgió una fuerza inesperada. «Vamos a luchar por ti, querida», le dijo Kendra a Elizabeth, apretando su mano. «Tú eres nuestra guerrera y vamos a estar a tu lado en cada paso». Caleb, siempre el pilar de la fortaleza, tomó de la mano a su esposa y luego a su hija. «Haremos todo lo que sea necesario. Eres nuestra razón para seguir adelante», le dijo. Días y noches se convirtieron en un ciclo interminable de tratamientos y visitas al hospital. Elizabeth, aunque cansada y asustada, mantenía una chispa de esperanza. «Abuelo, ¿crees que volveré a correr por tu granja otra vez?», preguntó una tarde con la voz entrecortada, después de un largo tratamiento. Lucas, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Claro que sí, mi niña. Cada día que pase es un día más cerca de tu recuperación». Las horas en el hospital eran largas, pero Lucas no se separaba de su lado. Le leía cuentos y juntos imaginaban mundos lejanos donde las enfermedades no existían. «En un lugar mágico todos los niños corren libres», decía Lucas, pintando un paisaje de esperanza en la mente de Elizabeth. Poco a poco la familia fue adaptándose a su nueva realidad. Kendra y Caleb se turnaban para cuidar de Elizabeth y al mismo tiempo para gestionar la granja. «Nunca hemos estado tan unidos», reflexionó Kendra una noche, mirando a Caleb mientras Elizabeth dormía. «Aunque estemos en este camino y sea difícil, hemos encontrado una fortaleza que no sabíamos que teníamos». Las risas de Elizabeth seguían resonando en la granja. Juntos enfrentaron cada tratamiento con valor y amor. A pesar de las tristezas que los rodeaban, encontraron consuelo en los pequeños momentos. Un día soleado, un paseo por el campo, una taza de chocolate caliente en una fría noche. Siempre se convirtió en un momento amena. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Lucas y Elizabeth se transformó en un lazo inquebrantable. Cada pequeña victoria con el tratamiento se celebraba como un gran triunfo. «Cuando todo esto termine, vamos a hacer la mejor fiesta en la granja», prometía Lucas, guiñándole un ojo a su nieta. «Invitaremos a todos los animales y tú serás la reina de la fiesta. ¿Qué te parece?». Elizabeth sonreía, su risa resonando como un canto de esperanza. «¿Y habrá pastel de chocolate? Eso es lo más importante», decía, llenando el ambiente de alegría a pesar de las circunstancias. En su corazón todos sabían que la batalla no sería fácil, pero su amor y su fe en el futuro los unía, preparándolos para lo que vendría.
Sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a la mayor prueba de sus vidas. El tiempo en la granja transcurrió en un susurro de esperanza y desolación. A medida que avanzaban los días, la salud de Elizabeth fluctuaba, pero la familia nunca perdió la fe. Los tratamientos eran agotadores. Elizabeth pasaba más tiempo en el hospital del que todos desearían. Las quimioterapias, radioterapias la dejaban fatigada y cada visita al médico traía consigo un nuevo torrente de emociones. Una tarde, mientras Kendra y Caleb se sentaban en la sala de espera del hospital, el silencio se hizo pesado. «¿Y si no lo logra, Caleb?», preguntó Kendra, su voz temblando. «He estado pensando en lo que dijo la doctora sobre las opciones limitadas. ¿Qué vamos a hacer si esto no funciona?». La angustia se reflejaba en su rostro y las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente, a pesar del momento calmo. Caleb, con el corazón oprimido, tomó la mano de su esposa. «No podemos pensar así. Elizabeth es fuerte, ya verás, y ha luchado tanto. Recuerda la sonrisa que nos regaló cuando supo que podría regresar a la granja para cuidar a los animales». Caleb intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. Su único apoyo, su mujer, Kendra, también estaba perdiendo la batalla. El tiempo en el hospital se volvió un ciclo interminable de pruebas y tratamientos. Elizabeth, a pesar de su debilidad, trataba de sonreír en lo posible. «No se preocupen, papá, mamá, abuelo, yo soy una guerrera», decía intentando mantener el ánimo, pero a medida que pasaban los días, la lucha se volvía cada vez más abrumadora. Una noche, mientras se preparaba para otro ciclo de tratamiento, Elizabeth miró a su abuelo, Lucas, quien estaba sentado al borde de la cama. «Abuelo, ¿crees que algún día podré correr libremente otra vez por la granja? Es algo que no me deja dormir». Su voz era casi un susurro ya, un eco de la incertidumbre y la debilidad. Lucas sintió un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Por supuesto, mi niña, cada día que luchas es un paso más cerca de volver a ser tú misma como antes. Vamos a enfrentar esto juntos», le dijo Lucas, con su voz temblorosa pero firme. Sin embargo, en su interior se cuestionaba si realmente podría cumplir esa promesa. Una semana después, Elizabeth fue internada nuevamente. La noticia de que la enfermedad había avanzado golpeó como un rayo, lentamente. El tratamiento no había tenido el efecto esperado, le explicó el médico con una mirada compasiva. «Ahora tendremos que considerar opciones más agresivas». Kendra y Caleb se sintieron como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No puede ser. No podemos permitir que esto le suceda a nuestra hija», exclamó Kendra, sus ojos desbordando las lágrimas. «Elizabeth es nuestra vida. No podemos rendirnos ahora». «Lo sé, Kendra, pero debemos ser realistas. Necesitamos hablar sobre cómo manejar esto», respondió Caleb, con la voz ahogada por la tristeza. «No podemos ignorar lo que está pasando». Esa noche, mientras Elizabeth dormía, los padres se quedaron en la sala, el peso del dolor en el aire. «¿Qué vamos a hacer si ella se rinde?», preguntó Kendra, mirando al vacío. «¿Y si empieza a perder la esperanza? Necesitamos ser fuertes por ella, pero a veces siento que yo también me estoy rompiendo». Caleb, atrapado entre la angustia y la necesidad de consolar a su esposa, se inclinó hacia ella. «Kendra, no estamos solos en esto. Tenemos a Lucas, y Dios sabe que nuestra fe es inquebrantable. Si no creemos en nosotros, ¿quién lo hará?». Esa misma noche, Elizabeth, sintiéndose más débil que nunca, despertó y vio a su abuelo sentado a su lado. «Abuelo, ¿y si no puedo seguir luchando? ¿Te has preguntado eso? A veces siento que no puedo seguir. Me duele mucho y ya estoy cansada». Su voz era apenas audible, casi un susurro, pero en sus ojos había una tormenta de emociones. «¿Y si esto es todo lo que hay?», dijo ella. Lucas sintió un golpe en el corazón con semejante declaración. «No digas eso, querida. La vida está llena de sorpresas. A veces lo que más anhelamos llega cuando menos lo esperamos. Te prometo que vamos a pelear hasta el último momento». «Pero abuelo, estoy realmente cansada». Elizabeth se dejó caer en la almohada, sintiendo el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. «Solo quiero ser una niña otra vez, jugar con mis amigos, ir a la granja y hacer pasteles contigo». Lucas, con el corazón roto, tomó su mano y dijo: «Y lo serás. Tienes que seguir luchando. Hazlo por mí.
yo que te amo tanto. Cada día es un nuevo comienzo y estoy aquí contigo, ¿me ves? Siempre estaré aquí, como tu roca, como tu abuelo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero Lucas se las secó suavemente con su pulgar. Recuerda, Elizabeth, que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Tienes el amor de tu familia y eso es más importante que cualquier enfermedad. Sí, abuelo, pero no puedo ignorar lo que me está pasando. Es la enfermedad lo que nos está alejando de mi vida normal. Al decir esto, un silencio invadió aquella habitación. Así, en medio de una tormenta, la familia se unió a una lucha que desafiaba toda lógica. Aunque la tristeza y el miedo estaban presentes, también había amor, risas y un deseo ardiente de seguir adelante. Con cada tratamiento, cada lágrima y cada rayo de esperanza, se forjaba un vínculo más fuerte, una promesa de que, sin importar lo que pasara, jamás estarían solos. La vida en la granja había sido un torbellino emocional hasta ese entonces. Después de un tiempo desgastante en el hospital, Elizabeth fue diagnosticada con una nueva recaída, lo que significaba un tratamiento aún más agresivo. La noticia cayó sobre la familia como un rayo y el ambiente que antes estaba lleno de risas se tornó gris. Una tarde, mientras Kendra se sentaba a la orilla de la cama de Elizabeth, la niña la miró con los ojos cansados, llenos de dudas. «Mamá, ¿qué pasará si no salgo de esto?». La voz de Elizabeth era un susurro tembloroso y Kendra sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No hables así, cariño. Tienes que luchar. Tienes que hacerlo. Tú eres una guerrera», respondió Kendra tratando de sonreír pero sintiendo que el dolor la ahogaba. «Tú vas a salir de esta, lo prometo». «Pero, mamá, estoy cansada de luchar. A veces deseo que todo ya termine. Se lo he dicho al abuelo y él se ha puesto a llorar, pero quiero ser sincera también». La sinceridad de Elizabeth fue un golpe doloroso y Kendra apenas pudo contener las lágrimas. «¿Y si no hay un final feliz?». Esa noche Elizabeth se encontró en un mar de pensamientos oscuros. Mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, recordó cómo soñaba con tener una vida normal, terminar la escuela, ir a la universidad, casarse y formar una familia como lo habían hecho sus padres. Un deseo tan sencillo, pero tan distante en ese momento. Fue entonces cuando tuvo la idea, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. «Papá, mamá, necesito hablar con ustedes», dijo con determinación al día siguiente. Cuando su familia llegó al hospital, ambos se miraron, una mezcla de ansiedad y curiosidad en sus rostros. «Quiero casarme», anunció Elizabeth tratando de cobrar ánimo. Kendra y Caleb se miraron con incredulidad. «¿Casarte? ¿Pero con quién?», preguntó Kendra tratando de procesar la solicitud. «Con el abuelo Lucas», dijo ella con una media sonrisa y algo de complicidad, como si estuviera revelando el secreto más grande del mundo. «Él sería un buen compañero». «Sí», dijo ella con su voz cansada. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio, hija», exclamó Caleb, su voz llena de sorpresa y preocupación. «Elizabeth, eso no es posible, hija. Tu abuelo es tu abuelo. No podemos hacer eso». «Sí, pero es lo que quiero. No tiene que ser de verdad. Solo quiero sentir que tengo algo real en medio de esta pesadilla», insistió Elizabeth, con lágrimas en los ojos. «Solo quiero experimentar lo que es ser una novia, aunque sea por un día». La idea, aunque surrealista, tocó el corazón de Kendra y Caleb, mientras la lógica luchaba contra el deseo de hacer feliz a su hija. La pareja se sintió abrumada por la tristeza y la urgencia del momento. «Está bien, hija», dijo Kendra finalmente con la voz temblorosa. «Si eso es lo que quieres, haremos que suceda». El plan se puso en marcha rápidamente. Kendra, Caleb y Lucas comenzaron a organizar la boda de ensueño para Elizabeth. Las flores, los invitados, el vestido, todo se preparó con amor y dedicación. Incluso en medio de la tormenta emocional, ciertamente todo sería ficticio, pero ¿qué más podrían hacer?, pensaban. El día de la boda llegó. El sol brillaba intensamente como si el universo estuviera apoyando su causa. Cuando Elizabeth llegó en una limusina, vestida con un hermoso vestido blanco que Kendra había confeccionado con sus propias manos. Todos contuvieron la respiración. La sala decorada con flores silvestres era un reflejo de la pureza de su sueño. «¿Estás lista, princesa?», preguntó Lucas, con la voz entrecortada mientras la miraba con orgullo. Elizabeth asintió, sus ojos brillando con una mezcla de nervios y emoción.
Recientemente le habían puesto un poco de vitaminas para que aguantase el trayecto de la limusina hasta el supuesto altar. Al comenzar la ceremonia, el sacerdote tomó la palabra. Hoy celebraremos no solo un acto simbólico, sino un profundo deseo de amor y esperanza en medio de la adversidad, dijo con voz firme. Mientras Lucas se acercaba a Elizabeth, el silencio era casi palpable. Tú eres mi luz, mi razón para seguir adelante. Te prometo que siempre estaré a tu lado hasta tus últimos días, abuelo, le había dicho ella, y él correspondió ante tal declaración. Elizabeth sonrió nuevamente sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. Abuelo, tú siempre has sido mi héroe. Nunca imaginé que tendría una boda y menos contigo, dijo esto y casi se ahogó en risas. Se podía ver la emoción en su voz. Cuando el sacerdote anunció que podían intercambiar los anillos, un murmullo recorrió la sala. Espero que hayas disfrutado de la boda, que hayas sentido lo que desea tu corazón. Todos tus amigos aquí te desean lo mejor, dijo el sacerdote y los aplausos resonaron en el aire, llenando el ambiente de un amor palpable. Pero en medio de la alegría, una sombra se cernía sobre ellos. La fragilidad de la vida de Elizabeth se sentía tan intensa que todos sabían que cada momento era un regalo. ¿Realmente será esto lo último que haga en público?, se preguntó Kendra en silencio, luchando por contener las lágrimas. 3 meses después de aquella ceremonia mágica, Elizabeth se iría de esta vida para siempre, dejando atrás de sí un vacío imposible de llenar. La familia había quedado devastada, pero también agradecida por cada instante compartido. El recuerdo de la boda se convirtió en un faro de luz en su memoria, un testamento de amor en tiempos de oscuridad. A pesar del dolor, sabían que Elizabeth había encontrado una forma de dejar una huella en este mundo, una que siempre llevarían en sus corazones. En cada rincón de la granja, en cada rayo de sol, su espíritu seguía brillando, recordándoles la belleza de la vida, incluso en medio del sufrimiento. Los días que siguieron a la partida de Elizabeth fueron un mar de silencio y recuerdos para Lucas. La granja, una vez llena de risas y alegría, parecía haber perdido su color. Las flores marchitadas en el jardín y el canto de los pájaros se sentía como un eco distante de lo que había sido. A menudo Lucas se sentaba en la vieja silla de madera que había construido para ella, esperando que la luz de su vida regresara, aunque sabía en su corazón que eso no volvería a ocurrir. Un día, mientras contemplaba el horizonte, Lucas, sentado allí, un torrente de recuerdos lo inundó. La risa de Elizabeth resonaba en sus oídos mientras corría por la granja con su cabello al viento. «Mira, abuelo, mira, he atrapado una mariposa», gritaba con alegría, sus ojos brillando como estrellas. Lucas sonreía recordando cómo sus pequeñas manos temblaban de emoción mientras le mostraba su captura. «Recuerda, Elizabeth, las mariposas son criaturas libres, nunca las encierres», le decía Lucas con una sonrisa. «Deja que vuelen y siempre volverán a ti». Aquellos días en los que ella había estado con vida, las visitas al hospital se volvieron más frecuentes y las sonrisas se tornaron en miradas de preocupación. Había recordado aquel día en el que Elizabeth, aunque frágil, le pidió que la llevara a ver el atardecer en la granja. «Abuelo, prometo que un día volveré a correr por la granja, a sentir el sol en mi cara», le había susurrado con una fe que él no podía desestimar. Sin embargo, la realidad era cruda. Lucas había estado a su lado, sosteniéndola de la mano mientras las lágrimas caían por sus mejillas aquel día. «Siempre estaré contigo, Elizabeth, te prometo que nunca te olvidaré», resonaban estas palabras en sus recuerdos. Al volver en sí, se hallaba con el corazón desgarrado por el dolor. Ella sonrió y en ese instante supo que su espíritu seguía vivo con él. A medida que los días pasaban, la familia encontró consuelo en Dios. Kendra y Caleb se unieron en oración agradeciendo por el tiempo que habían tenido con su hija, por cada risa compartida y cada momento de felicidad. «No podemos estar enojados con Dios», decía Caleb, mientras sostenía la mano de Kendra en la oscuridad de la noche. «Nos dio un regalo en Elizabeth. Ella fue un rayo de luz en nuestras vidas». Kendra, con lágrimas en los ojos, asentía. «Tienes razón. Aunque su ausencia duele, tenemos que recordar que Dios nos dio la oportunidad de ser padres. Esto es un privilegio que no debemos olvidar». Sus corazones, aunque quebrantados, se llenaron de gratitud.
Lucas, al ver la fortaleza de su hijo y su nuera, también encontró un refugio en su fe. Elizabeth me enseñó tanto sobre el amor y la vida, reflexionó en voz alta una noche. Dios nos dio un ángel en forma de niña, y aunque su tiempo aquí fue breve, su amor nos acompañará para siempre. Mientras se sentaba en el porche recordando todos esos momentos, Lucas sonrió entre lágrimas. Ella siempre será parte de nosotros. La vida nos ha dado pruebas difíciles, pero su luz brillará eternamente en nuestros corazones. Con cada rayo de sol que iluminaba la granja, Lucas sentía que Elizabeth seguía presente. Aunque su ausencia era un vacío profundo, su espíritu era un faro que guiaba a la familia en medio de esa oscuridad de pensamientos. Ella nos enseñó a amar sin condiciones, a valorar el momento, y eso es lo que debemos hacer, concluyó Lucas mientras se secaba las lágrimas. La vida continuaría, y aunque el dolor sería parte del camino, la familia llevaría consigo el legado de amor que Elizabeth había dejado. Como un eco en el viento, su risa y sus sueños vivirían en cada rincón de la granja, recordando a todos que, aunque la vida es efímera, el amor será eterno para siempre. Y así, aunque los cuerpos se separen, el amor jamás muere, se transforma, se eleva y se convierte en luz en los corazones que quedan en la tierra. Mirando hacia atrás, Kendra y Caleb comprendieron que la vida era un regalo, incluso en su forma más dolorosa. Habían visto a su hija luchar con valentía y encontrar belleza en los momentos más oscuros de sus vidas. A veces la vida se presenta de maneras inesperadas. Una boda entre un abuelo y su nieta fue el acto más puro de amor que jamás habían imaginado. La pérdida de Elizabeth ciertamente fue algo irreparable y dejó un vacío que nunca se llenaría. Pero su espíritu viviría en los corazones de quienes la amaron y quienes la conocieron. La vida, con todas sus pruebas, les había enseñado que al final el amor siempre triunfa. Qué impresionante historia, mis queridos seguidores y seguidoras, suscriptores y suscriptoras. Espero que hayas podido reflexionar con esta historia como yo. Si fue así, déjame un comentario y yo con gusto te regalaré un corazón y te saludaré en el siguiente video. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta una próxima historia encriptada.